Aleluya. Así que bueno, hermanos, así de pies, vamos a estar leyendo ahí en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Ya lo leímos al principio. Nuevamente, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Y doy gracias al Señor, hermanos, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos que están aquí presentes. Y como siempre lo he dicho, mis hermanos, esto es un ministerio compartido. Amén. Gracias al Señor por ellos. Todo le debo mucho a mi esposa. Y hace un momento estaba hablando con ella y ella me veía cuando me estaba vistiendo. Y ella me dice, me dice ella, y pensar que yo te enseñé a ti a hacer el nudo de la corbata. Así me dijo ella. Y pensar que yo te enseñé a hacer el nudo de la corbata. Yo me sabía otros nudos. Era más bonito, pero cuando ella me enseñó yo dije, bueno, como me lo enseñaste tú, lo voy a adoptar. Y hasta el día de hoy lo he estado utilizando. Así que, amén, hermano, estoy muy contento por la familia que Dios me dio. No somos una familia perfecta, pero gracias al Señor somos una familia feliz. Amén. Así que Proverbios 24:16, cuando usted lo tenga, diga amén. Aleluya. Dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a leerlo nuevamente todo a una sola voz, en el nombre de Jesús. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora. Y antes de entrar en la enseñanza, es una reflexión de la palabra de Dios, es una enseñanza, pero voy a tratar en lo posible de voy a simplificar algunas cosas de manera de que pueda ser sencilla, sencilla, pero aplicativa a nuestras vidas. Es decir, hermano, que pueda ser sencilla, usted pueda captar lo que el Señor quiere tratar con usted, pero a la vez usted pueda salir de aquí aplicándola a su vida, porque esa es la intención de las enseñanzas. Cada culto en la iglesia tiene un propósito. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Cada culto tiene un propósito, y el propósito de un culto el día jueves es un culto de enseñanza que nos ayuda mucho a fortalecer nuestra vida cristiana, es decir, a fortalecer el carácter de un cristiano, cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, cómo debe ser la conducta de un cristiano, cómo debe ser el caminar de un cristiano, cómo debe ser la forma en que un cristiano debe referirse, debe hablar. Eso es lo que se intenta proyectar o enseñar a través de los cultos del día jueves. Estamos en un culto de enseñanza general. Y bueno, sé, hermanos, que el Señor tiene una palabra para nosotros en este día. Tengo la convicción en mi corazón de que esta palabra es para alguien que necesita una palabra de este tipo en esta hora. Y el texto que leímos, al principio lo leímos y lo acabamos de leer nuevamente, nos enseña que la caída no es una opción de la vida. Y grábese esto: la caída no es una opción de la vida, sino que es parte de los procesos de crecimiento del ser humano, de nosotros los seres humanos, y más cuando nosotros conocemos al Señor. Es decir, que para los cristianos una caída, cuando se trata de una caída, no es solamente para referir la debilidad que hay en nosotros, sino para fortalecer nuestra vida cristiana. Porque, hermano, si hay algo que nosotros debemos entender, es que en cada error de nuestras vidas, en cada momento en donde nos equivocamos, donde cometemos un error, no es para que constantemente nosotros estemos refiriendo nuestro pensar, nuestra vida, como una forma equivocada. Es decir, vivir de las equivocaciones y todo el tiempo haciendo mención de lo mal que estamos o de lo mal que estuvimos, sino que nosotros debemos aprovechar las equivocaciones que tenemos en nuestras vidas para convertirla en una fortaleza en nuestras vidas. Entonces, cuando un bebé está iniciando en sus primeros pasos, cuando un bebé comienza a levantarse y comienza a fortalecer sus piernitas, él comienza a intentar dar sus primeros pasos. Y muchas veces cuando este bebé está intentando dar los primeros pasos, van a haber algunas situaciones en donde le va a dar un poco de temor, algunos tropiezos y muchas veces hasta unas caídas. Recuerdo mi hijo Alan, cuando comenzó a caminar, él se levantó y se levantó seguro.
Me recuerdo que mi esposa tenía un negocio y ahí en el negocito estaba él con una primita y la primita lo levantó. Él nunca, de repente se paraba y listo. Pero un día lo vimos caminando y nos quedamos sorprendidos de cómo Alan estaba caminando. Y empezamos a verlo caminando y nos sorprendimos. Y en la sorpresa, él tuvo un tropezón. Tropezó, se cayó, incluso se partió un diente. Se partió los dientes y después no quiso caminar más. Duró unos meses y intentamos, pero estaba un poco asustado. Pero mayormente, hermano, hacemos referencia a estas cosas porque esto nosotros lo llamamos como caídas de crecimiento. Siempre decimos que estos son golpes de crecimiento que son necesarios para que un bebé se fortalezca, sobre todo el carácter de este niño que está creciendo. Además, hermano, también entendemos mediante el proverbio que acabamos de leer que la caída del justo tiene una reposición o un levantamiento. Es decir, que no se queda allí caído, no se queda allí tirado, sino que hay un levantamiento. Y no es una fuerza sobrenatural la que lo levanta, o no es una fuerza externa que lo ayuda a levantar o que ayuda al justo, sino que es por su propia fuerza o por su voluntad propia. Y hay que entender mucho los versos de la palabra de Dios, porque muchas veces lo interpretamos de una manera errónea. A veces decimos o hemos escuchado a muchos decir que 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Así hemos escuchado en muchas oportunidades. Sin embargo, la palabra de Dios no nos refiere de esa manera, sino que dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. Es decir, por sus propias fuerzas, el justo se levanta nuevamente. Amén. Y abro un paréntesis, todavía no le he dado el título de la enseñanza, pero abro un paréntesis en esta enseñanza para hablarle algo que siempre hemos referido. Y me preocupé un poco por hacerlo, porque siempre nos han aconsejado o hemos aconsejado en muchas oportunidades en lo que es la parte de la homilética o la hermenéutica, que cuando vamos a hacer una ilustración de un mensaje, nunca podemos darle más relevancia ni ponderación a la ilustración, es decir, a la anécdota, a la historia. No se le puede dar más ponderación que a la palabra de Dios. Nosotros los predicadores, nosotros la gente que profesamos a Jesucristo, nosotros los que enseñamos en la iglesia, nosotros los que predicamos allá afuera, nunca podemos darle más relevancia a una historia de la vida real, aunque pueda tener muchas enseñanzas, más que a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es algo completo, es algo que está integrado. La palabra de Dios lo contiene todo. A través de la palabra de Dios nosotros podemos observar o podemos tener a nuestras vidas consejos de todo tipo, para todas las ocasiones, en todo momento. Pero quise hacer este paréntesis porque quiero hablar acerca de un tema que quizás a muchos le va a parecer un poco curioso el título que le he puesto. Y aclaro este punto porque le he puesto por título a este mensaje: los 137 disparos, o mejor dicho, 137 disparos. 137 disparos. Y este título fue tomado de un documental que hace algunos años atrás lo pude observar a través de la televisión, y se lo voy a narrar un poco. Sé que aquí hay una enseñanza para todos nosotros, pero en este documental de los 137 disparos, no le voy a decir dónde los vi, porque no quiero hacerle publicidad a ningún tipo de canal televisivo o streaming o nada de estas cosas, pero este documental hace referencia a que en una oportunidad en los Estados Unidos estaban unos hombres probando un vehículo. Acababan de comprar un coche y lo estaban probando. Eran dos afroamericanos, unas personas de color morena. Ellos estaban en el vehículo en un tiempo en donde era muy difícil para los afroamericanos poder tener las mismas preferencias que tenían los norteamericanos, en este caso los de piel un poco más clara. Pero dice la historia que cuando ellos comenzaron a probar el vehículo, dice que avistaron una patrulla. Ellos vieron una patrulla, así dice el documental, y mientras la patrulla estaba estacionada en un lugar, ellos decidieron bajar la velocidad del vehículo. Y cuando bajaron la velocidad del vehículo, que volvieron a acelerar,
los estudiosos dicen que se acumuló en aquel tiempo. Los vehículos eran de los coches, para que algunos me entiendan, o los carros. Utilizaban un sistema que era carburado. Y resulta que en el depósito de gasolina, en la parte superior, ahí en el carburador, se concentró una gran cantidad de gasolina. Y cuando decidieron arrancar, esto hizo una explosión. Y era muy normal, los vehículos carburados siempre hacían este tipo de explosión. Hoy en día casi no existen estos vehículos. Mayormente son vehículos o coches que son full injection, que son de inyección. Pero en aquel tiempo esos vehículos eran muy comunes. Y cuando justamente en el momento que van pasando por la patrulla, donde está la patrulla de los policías, que ellos estaban en un negocio, se escuchó una explosión. ¡Pah! Y en el documental se escucha que los policías comienzan a decir en la radio: nos han disparado, vamos a perseguirlos, están por la avenida tal. Y comenzaron ellos, se montaron en su patrulla y comenzaron a perseguir al vehículo donde estaban los afroamericanos, y comenzaron una persecución. Resulta que estas personas que estaban probando el vehículo, ellos estaban asustados porque resulta que unos meses antes habían sucedido algunas cosas en los Estados Unidos, y ellos se sentían temerosos de perder su vida a través de las manos de las autoridades, es decir, de los policías, a través de fuegos que pudieran abrirle a ellos. Estoy más o menos parafraseándole la historia. Lo cierto es que ellos decidieron huir de la policía porque la patrulla la tenían atrás y estaba esa persecución, y los policías comenzaron a llamar a través de sus radios y a pedir refuerzo, porque ya estamos cerca, estamos en la avenida tal y empezaron, muchos vehículos comenzaron a perseguirlos, y se acumularon varias patrullas y la trataron de interceptar en muchas oportunidades. Pero ellos no se dejaban, ellos como podían, ellos huían, y mientras pudieron llamaron por teléfono a algunos familiares diciéndoles: nos están persiguiendo, la policía nos está persiguiendo, parece que nos están confundiendo con delincuentes, no sabemos qué hacer, tenemos mucho miedo, no sabemos a dónde ir, solamente estamos huyendo de ellos porque nos están persiguiendo. Pero a medida que estaban huyendo, dice la historia en el documental que le estoy refiriendo, dice que ellos llegaron a una encrucijada, a un lugar donde no tenían mucha salida, no tenían oportunidad de escapatoria. Pero dice el documental, la historia, que fue rodeado por los policías. Los policías le hicieron un cerco redondo a través del vehículo, y uno de ellos, cuando se fue a bajar del vehículo, miró que uno de los afroamericanos que estaba allí, los conductores del otro coche, hizo un gesto con la mano, y él pensó que estaba sacando una pistola para disparar, para abrir fuego. Y este hombre por la radio dice, y se escucha en el documental, se escucha cuando él manifiesta, dice: tiene un arma, y ¡pah! Él mismo se le dispara, se le va un tiro. Y cuando se le va el disparo, inmediatamente los demás policías en cadena comenzaron a disparar contra el vehículo, y comenzó a pero como estaba rodeado, el vehículo estaba en el centro, las balas comenzaron a atravesar el vehículo y comenzaban a impactar. Eran las patrullas de la policía. Se escuchaba en la radio mientras ellos gritaban y decían: sí, nos están disparando. Y las patrullas luego se ven allí espichadas, estaban allí en el suelo, estaban totalmente perforadas por proyectiles, por balas. Pero ellos comenzaron a disparar hasta que alguien detuvo el fuego. Alguien: detengan el fuego. Y cuando se acercaron a donde estaban ellos, resulta que ellos no estaban armados. Ellos no tenían ningún tipo de armamento, estaban asustados, y su rostro se veía como que estaban llorando. Ellos estaban llorando y estaban clamando por su vida. Pero esto malentendido lo que hizo fue que desencadenó una tragedia tan tremenda que provocó la muerte de estos dos hombres. Cuando el forense comenzó a hacer la investigación, se dieron cuenta que estos hombres tenían más de 137 disparos. En su cuerpo había sido atravesado por más de 137 disparos, 137 tiros. Y de todas estas cosas tenemos que sacar algunas enseñanzas que son importantes para poderle dar cuerpo a lo que
lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Estamos hablando acerca de errores que cometemos en la vida. Estamos hablando de situaciones en donde por una confusión, por un hecho de no poder interpretar bien las cosas, nosotros podemos provocar la muerte de otro. Y no estamos hablando de la muerte física, pudiéramos estar hablando en este momento, estamos hablando de una muerte espiritual. Sin darnos cuenta, nosotros podemos ser el causante de la muerte de alguien. Y que el Señor guarde a esta iglesia y que nos guarde a cada uno de nosotros de no estar involucrado en esto. Pero lo que quiero decirle a través de esto es que quiero desglosar punto a punto lo que yo logré ver en todo esto. En primer lugar, es necesario reconocer un disparo a un sonido de un carburador. Tenemos que reconocer que es un sonido de un disparo y que es el sonido de un carburador. Una explosión que es provocada a través del motor de un vehículo. En pocas palabras, para poderle dar una mejor ilustración, necesitamos interpretar si son disparos que van a atentar contra nuestras vidas o sencillamente son sonidos que no tienen nada que ver y que son ingenuos y que no pueden ocasionarnos algún tipo de heridas y que no son mortales, no son de amenaza de muerte ni nada por el estilo. Tenemos que saberlo interpretar. El consejo es que debemos escuchar bien antes de determinar si el sonido es de una agresión a nuestras vidas o es un simple sonido escandaloso pero inofensivo de algo que estamos mal interpretando. ¿Sí me entienden hasta aquí, verdad? Y tenemos que saber hacerlo, hermano. Muchas veces, y le digo por experiencia propia, se los puedo decir, que en muchas oportunidades hemos juzgado a quien no debemos juzgar. Hemos levantado juicio de quien no debemos levantar juicio. Hemos escuchado disparos de donde no han venido ningún tipo de disparos. Solamente son algunos ruidos, pero cuando nosotros no tenemos el oído afinado para poder interpretar si lo que viene puede ocasionar un daño en nuestras vidas, sencillamente nosotros lo que hacemos es que perseguimos a los demás. Y la palabra del Señor nos da un consejo ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 13, dice: el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio, dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Santiago también en su carta nos aconseja allí en Santiago capítulo 1 verso 19, dice: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Hermano, tenemos que tomar este consejo de parte de Dios a nuestras vidas. No podemos por cosas que nos imaginamos, por cosas que creemos que pueden ser causa de muerte o causa estamos hablando en términos espirituales, y yo estoy hablando en esta hora, me estoy refiriendo a un pueblo que conoce, un pueblo que sabe interpretar la sana doctrina, que sabe interpretar la palabra de Dios. Estamos hablando en un sentido espiritual, pero no podemos, hermano, todo lo que sea un sonido ¿cómo se dice? Un sonido fuerte, nosotros podemos interpretarlo como algo que nos puede dañar. Tenemos que ser sabios en eso y tener, hermano, la sabiduría para poder interpretar o para poder discernir lo que puede provocarnos daño o lo que no debe provocar o lo que no puede provocarnos daño. ¿Sí me comprenden hasta aquí? ¿Me explico correctamente? Y entonces, hermano, son cosas que acontecen en nuestra vida. En nuestra vida cristiana estamos estamos propensos a vivir situaciones como esta. Estamos propensos a ver caras de algunos hermanos y nos vamos quizás frustrados. Y le hablo de manera personal porque en algún momento he estado en esa posición. Hemos visto caras, hemos visto formas de hablar de algunos, alguna forma de saludarnos, alguna forma de referirse a nosotros, y lo hemos interpretado como algo que es dudoso, que es algo que no proviene de parte de Dios. En muchas oportunidades lo hemos tenido que juzgar de esta manera, sin saber lo que realmente está pasando en el corazón de esa persona. Amén. Y hermano, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, saber interpretar qué tipo de sonido es el que está
ocasionando esto y qué tanto daño o no puede ocasionarnos a nuestras vidas. Amén. En primer lugar. Lo otro es que y también hay un proverbio, el proverbio 16:32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y yo le decía a alguien hace unos días, yo le decía que el Señor, sí, mire, nosotros siempre hemos dicho que ante Dios todos nosotros somos iguales. O sea, ante el Señor todos nosotros somos iguales. Pero según algunos textos bíblicos, Dios tiene clasificado a algunos. Por eso la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Jehová. Es decir, que el Señor tuvo que haber medido el corazón de David para decir que él tenía un corazón similar, conforme o agradable a lo que Dios tenía, ¿no? Y Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, que para Dios es mejor aquel hombre que tarda en airarse que aquel que es fuerte. Y lo que me gusta de este proverbio es la otra frase que dice: y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, aquel que domina su carácter, aquel que domina su espíritu, al que toma una ciudad. Nosotros tenemos, hermanos, que tener esto como un consejo práctico en nuestras vidas, que para Dios hay una clasificación. Para Dios existen un tipo de persona que puede ser muy bueno. Para Dios existe un tipo de persona que puede ser excelente. Para Dios existe un tipo de persona que puede ser conforme al corazón de Jehová. Para Dios existe, según el Nuevo Testamento, existe amigos de Dios. Para Dios existe un discípulo amado. Para Dios existe gente a quien Dios pueda tener algún tipo de incluso, aunque suene un poco feo para algunos religiosos, pero para Dios puede haber gente en quien el Señor pueda tener preferencia. Por eso hay gente, hermano, que cuando llegan a la presencia del Señor y se humilla y comienzan a orar y comienzan a clamar, Dios contesta las peticiones, las súplicas de aquellos. ¿Sabe por qué? Porque en ellos hay un corazón contrito y humillado, y eso es algo que el Señor no lo va a despreciar. Aleluya. El tema aquí, hermano, es que nosotros tenemos que interpretar y saber qué es lo que nos puede provocar un accidente, qué es lo que nos puede provocar en nuestras vidas espirituales una tragedia o una caída. Y de eso nosotros tenemos que evaluarlo al punto tal que en ese evalúo que podamos hacer, nosotros no emitamos un juicio ante una persona que no sea el correcto. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Lo otro que tenemos que evitar a través de esto es que nunca podemos realizar una persecución innecesaria. Digan conmigo: persecución innecesaria. Recuerde que después de esto, después de este sonido que hubo, comenzaron ellos a hacer una persecución. Comenzaron ellos incluso a pedir refuerzo. Y hay gente que pide refuerzo. Hay gente que cuando están heridos, ellos no se llevan esa herida a su casa solo. Ellos no dicen: no, estoy herido y voy a quedarme aquí estático, voy a tomar esto solo. Sino que ellos comienzan a buscar a otros que tienen las mismas características y los mismos daños y las mismas heridas en el corazón. Por eso vemos, hermano, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero son espíritus. Y los espíritus contrarios se repelen. Pero los espíritus que son iguales, ellos se atraen. Y a veces en las congregaciones, muchas veces pasa esto. Gracias a Dios que esto no pasa aquí en Zaragoza. Pero hemos visto gente que tienen un espíritu, que tienen una forma de ser. Y resulta que la iglesia puede ser una iglesia de 1000 miembros. Y resulta que entre los 1000 miembros ellos van y se asocian. Y son los mismos, las mismas características, el mismo carácter. Se asocian y se juntan. ¿Por qué, hermano? Porque es un problema espiritual. Y cuando es espiritual, ellos se atraen. Los espíritus se atraen. Por eso es que, hermano, no soy partidario
que en la iglesia existan grupos. El único grupo que debe existir en la iglesia es el grupo de alabanza y de oración. Amén. Pero no debe existir grupos, hermano, porque de los grupos siempre sale algo malo. De los grupos siempre sale un comentario que no es el correcto. De los grupos siempre sale una mala interpretación. De los grupos, lamentándolo mucho, hermano, siempre sale un disparo, siempre sale una persecución. Y cuídense, hermano, y cuidémonos todos los que estamos aquí de no levantar juicio contra un inocente. Hay vidas, hermano, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos responsables por la salvación de muchos. Usted es responsable sobre el crecimiento de aquellos que están llegando a la iglesia, que son nuevos, que ellos necesitan el conocimiento de la palabra de Dios. Ojalá y usted se pueda unir a ellos más bien para darle una palabra, para decirle: ¿sabe algo? Has llegado al lugar correcto. Este es el lugar donde la presencia del Señor se manifiesta de una manera gloriosa. Aquí no hay rencilla, aquí no hay chisme, aquí no hay persecución, aquí no hay disparo. Aquí está la presencia del Señor todos los días. Aquí reposa el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Denle fuerte ese aplauso a nuestro gran Dios, aleluya, Salvador Jesucristo. Pero hermano, después que se escuchan estos disparos, falsos disparos, que no son disparos reales, es el sonido de un carburador. Suena casi igual, pero es muy distinto. Carburador no mata. Pero después que escuchamos estos sonidos que son amenazadores, entonces comienza la persecución. Comienza la persecución, comienzan a hacerse mente algunos, comienzan los pensamientos a invadir el cerebro y el corazón de muchos. Comienzan ya a ver fantasmas en donde no hay fantasmas, comienzan a ver cosas en donde no hay que ver nada. Comienzan a escuchar cosas que no existen, que no se han hablado. Y hermano, y ahí es donde comienza a introducirse el enemigo en el corazón de muchos. Por eso es que en algunas iglesias, ya aquellos hermanos que veíamos constantes, que los veíamos en oración, que los veíamos clamando al Señor, que los veíamos tocados por el Espíritu Santo, ya no están. Algunos están sentados en la parte de atrás, están fríos, no son los mismos de hace algún tiempo atrás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se dejaron dañar. Nosotros somos responsables, hermano, somos responsables de eso. Somos responsables. Nosotros somos responsables de lo que entra en nuestro corazón. Es decir, nosotros somos responsables de lo que nuestra mente analiza. Nosotros somos responsables de muchas cosas. Usted y yo somos responsables. Por eso tenemos que saber muy bien a quién vamos a escuchar. Tenemos que elegir a la gente que sepan interpretar los sonidos correctos. Amén. Y dice Mateo capítulo 7 verso 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Evitemos en lo posible hacer una persecución. No podemos juzgar al hermano o a la hermana. Que Dios nos guarde en esta hora. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Y lo otro que es importante tomar en cuenta de toda esta historia es que debemos evitar acorralar y hacer uso de las fuerzas para destruir a otro. Porque ¿qué pasó? Ellos estaban acorralados. Ellos los habían colocado en una posición que era vulnerable. Estaban allí y comenzaron a disparar contra ellos, porque ellos eran los policías en ese momento, eran los que tenían las armas, eran los que tenían la fuerza. Y ellos, a través del uso de la fuerza y de las armas, acabaron con la vida de personas. Y hermano, que el Señor guarde esta iglesia, que el Señor me guarde y guarde a cada uno de los presentes. Pero nunca debemos utilizar la fuerza para dañar a otro. Mire, algo que se me vino a la mente y se me viene siempre a la mente cuando hago referencia de esto, es los cargos.
Los cargos, hermanos, dentro de una iglesia son para ayudar a otros. Los cargos son para servir a otros. No es para señalarlo ni para constantemente colocarlo o maltratarlo o para mostrar sus debilidades. Los cargos no son para eso. Los cargos son para servir. Por eso Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, Jesucristo nos dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice la palabra de Dios. Y el 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor nos ha dado ejemplo de lo que es la verdadera usanza de lo que es el cargo dentro de la iglesia. Los cargos no son para señalar, los cargos no son para maltratar, los cargos no son para constantemente estar reunidos o reuniéndose con la gente para decirle sus debilidades. Los cargos son para ayudar, para servir, para aconsejar a gente que pueda crecer en la palabra, en el conocimiento y en la fe. Aleluya, para eso fuimos llamados nosotros. Somos servidores, aleluya, aleluya. Para eso fuimos llamados. Pero como esta enseñanza se trata de los errores que se cometen, pero que de los errores deben existir algunas soluciones para nuestra vida y para la vida de los demás. Resulta que esta historia no terminó allí. Resulta que esta historia no solamente terminó en una desgracia, sino que cuando se hizo el evalúo, los forenses llegaron y se dieron cuenta que los cuerpos estaban perforados por balas. Ellos comenzaron a estudiar los procedimientos y comenzaron a hacer un reglamento, y fue el primer reglamento que se hizo en los Estados Unidos, un reglamento disciplinario y un reglamento que hablaba acerca de los procedimientos policiales, de cómo debían ejecutarse. En primer lugar, antes de sacar la pistola, usted primeramente debe ser agredido. Usted, el policía, debe primeramente sentir que va a haber una agresión contra su vida. Él debe cuidar su humanidad, y a través de ese cuidado es cuando él va a ejercer la fuerza frente a los demás. Pero nunca puede, a través de este procedimiento, ellos escribieron ese libro para decir que no podían sacar un armamento sin darse cuenta que la otra persona realmente era una amenaza letal contra la vida de alguien. Ese fue uno de los primeros puntos. Número 2 es que la persecución fue tan grande que todas las patrullas policiales disponibles se abocaron ante la situación. Y ellos en el procedimiento colocaron que no era necesario el uso extremo de la fuerza. Solamente con 2 patrullas era suficiente, o hasta una persecución de una patrulla. Y ellos lo asentaron en un reglamento. Y por último, ellos asentaron en el reglamento que nunca se podía emboscar a una persona o a un suceso de este tipo. No se podía emboscar de la manera como ellos lo hicieron, porque hubo errores. Recuerde que mientras ellos disparaban, se disparaban a ellos mismos. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, hermanos, porque cuando nosotros rodeamos a una persona, los disparos que ocasionamos sencillamente son disparos que nos pueden ocasionar el daño a nosotros mismos. Y era lo que estaba pasando allí. Ellos estaban disparando, y mientras disparaban, las balas atravesaban el vehículo y impactaban contra los otros vehículos de los policías. Y ellos, en respuesta de ese ataque, comenzaron a disparar. Y hermano, tenemos que ser muy cuidadosos de esto, porque en una emboscada que nosotros hagamos podemos salir heridos todos. Cuando estas cosas suceden en la iglesia, hermano, no hay una persona solamente que sale herida. Es la iglesia en general que sale herida. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchas veces a quien estamos realmente hiriendo no son a nuestros hermanos, estamos hiriendo al mismo cuerpo del Señor. Que el Señor guarde la iglesia y nos guarde a cada uno de nosotros de no cometer imprudencia, de no cometer estas cosas que pueden atentar contra la vida de nosotros. Que el Señor guarde la iglesia. Esto es un consejo que sé, hermano, que va a ser útil para usted hoy,
mañana y hasta que usted parta con el Señor. Pero si usted lo pone en práctica, será algo que le va a ayudar para toda la vida. Usted va a ser mejor persona porque usted va a aprender a juzgar a la gente. De hecho, no debemos juzgarlo. Para eso tenemos a un Dios que es el que juzga con justicia, amén. Pero nosotros vamos a tener la habilidad de no levantar juicio contra personas de manera incorrecta. Tenemos primeramente que saber qué es lo que vamos a hablar antes de hablarlo, amén. Le pido a los músicos que pasen aquí adelante. Pero este reglamento que le estoy diciendo lleva por nombre, este reglamento en los Estados Unidos lleva por nombre los 137 disparos. Ustedes lo pueden buscar en el internet y se van a dar cuenta de que este suceso que hubo ocasionó que hubiese una tragedia, pero a través de la tragedia también hubo soluciones. Y yo vengo a decirle en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo que hay en mí en esta hora, que los errores que cometemos nosotros no son para muerte. Los errores que cometemos nosotros muchas veces son para poder mejorar el sistema. Los errores que cometemos usted y yo sencillamente son para preparar las bases de los que vienen detrás de nosotros. Algo que me impactó muchísimo, ya con esto voy a culminar. Algo que me impactó mucho fue que habían unos osos polares y ellos estaban caminando sobre un hielo que era bastante grueso. Pero uno de los camarógrafos que estaba grabando el incidente se dio cuenta que había una capa de hielo delgadita. Y él dijo, apenas él toque, ese hielo se va a ir abajo, dijo el camarógrafo. Y lo que él no se percató era que los osos ya sabían hacer un procedimiento. Resulta que el oso, cuando llegó a la capa, que era la capa fina, dice que se acostó de barriguita y comenzó a caminar de barriguita. Y llegó hasta el otro lado y el hombre se quedó sorprendido. Y detrás de él venían otros osos más y habían ositos pequeños. Y cuando llegaron justamente al lugar, dice que se tiraron de barriguita y comenzaron a caminar sobre el hielo, la capa delicada que había de hielo. Yo no sé cuántos osos tuvieron que caer allí en el agua, pero hasta ellos mismos aprendieron que de los errores era necesario aprender. Hermanos, somos la iglesia del Señor y nosotros no fuimos llamados a constantemente tener una etiqueta en nuestra frente que diga me equivoco constantemente. Hermanos, si hemos cometido errores como estos que hemos mencionado, no es tiempo para hundirnos en nuestras equivocaciones. Yo le invito a la iglesia que se ponga sobre sus pies. No es tiempo para agonizar en nuestras debilidades. El motivo de esta enseñanza es que podamos remediar nuestros errores. El motivo de esta enseñanza es que nosotros podamos aprender de estos errores. Esta historia de los 137 disparos no quedó solamente en tragedia, pues de este suceso salieron procesos policiales que hoy en día son utilizados y que se usan de manera correcta y que son ejemplos en el mundo. A la hora de una situación como esta, ya estos policías saben de qué manera deben actuar. Y esta ley hasta el día de hoy y estos reglamentos y procedimientos policiales llevan el nombre de esta tragedia, los 137 disparos. Hermanos, en esta hora te digo, en el nombre de Jesucristo, aprendamos a reconocer nuestras fallas, aprendamos de nuestros errores, aleluya, aprendamos de nuestras equivocaciones. Cada error de nuestras vidas es una enseñanza de vida. Que tu tragedia no sea tu muerte y la muerte de otro, sino que sea tu fortaleza y la fortaleza de otro. Ese fracaso matrimonial que sea motivo para aconsejar a otro y decirle: yo pasé por esa situación, por eso tengo la experiencia, el carácter y la autoridad de parte de Dios para decirte: no hagas eso porque puedes perder tu matrimonio. Pero iglesia del Señor, utilicemos estos errores para ayudar a otros, pero no nos quedemos enfrascados en que somos débiles, en que somos gente de errores, en que somos gente fracasada, porque el Señor no ha llamado a fracasados. Aquí hay un pueblo justo, aquí hay un pueblo, aleluya, que sabe alabar a Dios. Esa tragedia de tu vida
que sea una experiencia para aconsejar a otros. Nuestros errores deben ser la salvación de otros. No nos avergoncemos de las fallas que cometimos en el pasado, pues Dios las permitió porque fue para ayudar a las próximas generaciones. Así como esos osos que atravesaban la capa delgada de hielo, que ellos sabían hacerlo, ellos no lo hicieron porque en ello había un raciocinio no, sino que hubo equivocaciones, hubo errores. Muchos de esos osos tuvieron que haber caído en el agua, pero ellos enseñaron a las próximas generaciones cómo se debía atravesar las capas delgadas. En esta hora, iglesia del Señor, yo te vengo a decir, es necesario que aprendamos a saber caminar sobre las capas delgadas que pueden provocar la muerte de otros. Y yo quiero hacer un llamado especial a aquellos que se sientan en desdicha por un error que cometieron en el pasado, por una mala decisión que tomaron en algún momento, una decisión que los llevó a la quiebra, una decisión que los llevó en un momento, los llevó al fracaso, que hicieron una inversión que no era la correcta, perdieron el dinero, perdieron el capital de la familia a través de una mala decisión que cometieron, una equivocación que le costó mucho a alguien. En esta hora este altar está abierto para que alguien que haya cometido errores en la vida y que de esos errores quiera aprender. Aquí hay un pueblo que va a clamar, que va a orar, que va a interceder para que estos errores puedan servir a las próximas generaciones, para que no pasen por ninguno de estos. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado el entendimiento para que nosotros podamos enseñar a otros de cómo debe transitar por la vida. Que el Señor en este tiempo nos ha dado la sabiduría, el entendimiento para poder aconsejar a otros. No te sientas avergonzada por el pasado que tuviste. No te sientas avergonzado por el pasado que tuviste. Yo no sé qué tan vergonzoso pudo haber sido para el mundo, para el enemigo quizás, pero para el Señor todos estos errores se convertirán en fortaleza para ti y las próximas generaciones. Hoy alguien se va a levantar en fe. Hoy alguien se va a levantar con ministerio. Hoy alguien se va a levantar diciendo: este error que cometí no va a ser para muerte de otros, sino para que otros más bien se levanten. Oh Dios eterno de la gloria, Señor Jesucristo, en este momento yo te suplico, aleluya, para que seas tú, aleluya, obrando sobre la vida de alguien que necesite palabra de restauración, que necesite una palabra de restitución. En esta hora este altar está abierto para alguien que quiera pasar aquí adelante, alguien que necesita, aleluya, que sus pecados puedan ser perdonados, porque la palabra de Dios dice, oh, que si confesar vuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos y para librarnos, para limpiarnos de todo mal. Esta iglesia, aleluya, es una iglesia que va encaminada a ser una iglesia victoriosa. Esta es una iglesia que está encaminada para poder ayudar a otros. Mientras los músicos van ministrando, el altar está abierto. Yo sé que es difícil la palabra, porque muchas veces son palabras que exhortan el corazón, pero si Dios la ha puesto hoy, en este día, en la boca de su siervo, es porque alguien la necesita. Dios va a hacer de ti alguien que vas a ayudar a las próximas generaciones, pero solamente tienes que pasar aquí adelante. Esto es de valiente. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor hablando a la vida de alguien. Esto es de valiente. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que los violentos, eso se traduce a valientes. Los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Levanta las manos al cielo en esta hora, iglesia del Señor. Mientras los músicos van ministrando, todavía el altar está abierto. Y vamos a estar orando al Señor, clamando al Señor en esta hora. Dios del cielo, en este momento, Señor Jesucristo, estamos en tu presencia, Dios amado. Te rogamos, Dios, que seas tú ayudando, Padre amado. Mete tu mano poderosa, tú que lo conoces todo, tú que conoces lo más íntimo de los pensamientos y del corazón, tú que sabes, Señor Jesucristo, lo que atraviesa la humanidad.
Señor, yo te suplico en este momento que seas tú, aleluya, derramando sabiduría, entendimiento en tus siervos en esta hora. Señor, utiliza, Señor de la gloria, cada error que se haya cometido en algún momento. Utiliza